Muy bienvenidos a la lección número 2 del segundo trimestre de la escuela sabática. La lección para esta semana se titula Amor o egoísmo, esa es la cuestión. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, y dice de la siguiente manera: No temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas veces es difícil preguntarse dónde está Dios en medio de los problemas, de las aflicciones, de la enfermedad, inclusive de las guerras, del oprobio y de la muerte. Pero la Escritura dice que no temamos porque Él siempre estará con nosotros. Esa es una gran verdad, que Dios siempre va a estar con nosotros. El problema es de que si nosotros no reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas, dudamos y cuestionamos por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, o a veces al dudar de Dios no confiamos en su palabra, no confiamos en sus direcciones, y es ahí donde muchas veces nosotros nos buscamos grandes problemas y grandes dificultades. Pero Dios siempre está con cada uno de nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios, pero Él siempre está al pendiente de cada uno. Y esa es la cuestión, ¿no? Amor o egoísmo. O confiamos en Dios y permitimos de que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas, o somos egoístas y nosotros tratamos de vivir una vida solamente para nosotros mismos, donde el yo reina, donde el yo gobierna, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer. Entonces, es ahí donde tenemos grandes problemas, grandes dificultades, porque solamente con la ayuda de nuestro Dios es que nosotros podemos alcanzar la victoria en todo sentido: física, mental, económica, emocional, moral, espiritual. Solamente con la ayuda de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Muy bien, la lección del día domingo se titula Un Salvador con el corazón roto. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 41 y 44. Lucas 19, versículo 41 al 44. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hay otros pasajes similares que acompañan esta lectura, pero no los vamos a leer por cuestión de tiempo. El otro pasaje se encuentra en San Mateo 23, 37 y 38 y San Juan 5, 40. Vemos que el Señor Jesucristo lloró en la entrada triunfal a Jerusalén, cuando todos le aclamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Al final de esa entrada triunfal, de ese peregrinaje, el Señor empezó a llorar sobre Jerusalén, y Él dijo: cuántas veces quise recogeros como la gallina recoja sus polluelos, pero no quisisteis. Y aquí el Señor se está lamentando sobre la suerte de una ciudad que dentro de pocos años sería totalmente destruida. Y esto sucedió precisamente en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito con las tropas romanas sitiaron la ciudad de Jerusalén, porque 3 o 4 años antes había habido otro sitio por medio de Cestio Galo, pero este se retiró del sitio y los judíos salieron a perseguirlos, inclusive mataron a algunos soldados romanos y se empecinaron en la rebelión en contra del Imperio Romano. Esto nos atrajo sobre ellos, sino más
calamidad y ruina. Y finalmente en el año 70 Tito sitió la ciudad y un tiempo después la ciudad sucumbió y murió alrededor de 1 millón de personas dentro de la ciudad. Muchos fueron sacrificados en la crucifixión, eran puestos en cruces, y el punto que relata el primer capítulo del libro del conflicto de los siglos, no se podía ni caminar sobre alrededor de las murallas de Jerusalén, porque eran tantas las personas que trataban de salir de la ciudad para conseguir algo de comer, y estas, al ser atrapadas, las martirizaban y las torturaban con la muerte de la crucifixión. Y las personas que estaban adentro de la ciudad, muchas veces las personas que aún a costa de su propia vida se arriesgaban para conseguir algunas hierbas del campo, algo para comer, y entraban en la ciudad, estos alimentos les eran quitados por la fuerza, por las personas que estaban a cargo del poder y de la autoridad. Las escenas más terroríficas se dieron dentro de la ciudad de Jerusalén, en este sitio. Los padres peleaban contra sus hijos por el alimento, los hijos mayores golpeaban a sus padres ancianos para arrebatarles el último bocado de pan que quedaba. Las autoridades imponían las sanciones más severas para aquellas personas que tenían un poco de alimento, y no era porque las autoridades no tenían, sino porque querían acumular para más tiempo, para tratar de sobrevivir el sitio que estaba por todo alrededor de la ciudad. Y aquí se cumplió las profecías de la palabra de Dios, donde dice Raquel que por delicadeza no quería poner su pie al suelo, ella misma comerá a sus propios hijos en el día del sitio y en el día de la aflicción de mi pueblo. Y precisamente eso se sucedió. El canibalismo siguió a la hambruna y a la desesperación, al punto que madres cocinaban a sus propios hijos para comérselos. Y las atrocidades peores de alguien que se puede imaginar, no alcanza la imaginación para describir las escenas de terror que se vivieron en este tiempo donde prácticamente Satanás tomó el control de todo un pueblo que había rechazado a el único que podía salvarlos, a nuestro Señor Jesús. Y es aquí donde Él dice: si tan solo tú conocieses en este tu día lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. El Espíritu de Profecía menciona de que estas escenas solamente son un pequeño reflejo de lo que va a suceder en el tiempo del fin sobre un mundo impenitente que rechaza la misericordia y la gracia de Dios. Hoy en día nosotros gozamos de bienestar, de tranquilidad, de paz. Y ahora es el día, dice el Señor, ahora es el día de la salvación. Ese mismo día que Jesús estaba llorando por esa ciudad, porque sabía lo que iba a acontecer dentro de pocos años, era el momento en el cual ellos podían aceptar la salvación que el Señor les ofrecía, pero se empecinaron en rechazar al Mesías, a Cristo, su Señor y Salvador. La Escritura dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y luego ellos se sometieron bajo el espíritu del enemigo. El Señor se apartó de la ciudad respetando la decisión que ellos mismos habían tomado, y pocos años después recibieron lo que ellos mismos habían sembrado con sus propias manos, ¿no? Que fue el oprobio, el sitio, la hambruna, la pestilencia y luego la espada por parte de los romanos. Todo eso es un pálido reflejo de lo que va a acontecer en el tiempo del fin, cuando el tiempo de gracia se cierre para un mundo que rechaza los llamados de la misericordia, del amor y de la bondad y de la paciencia de un Dios que es tardo para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Así es que este es un versículo, son unos textos que nos hacen un llamado para que nosotros podamos reflexionar de la decisión que nosotros estamos tomando entre no
entristecer el corazón de nuestro Señor, porque al final nosotros estamos cavando nuestro propio mal, estamos sembrando nuestra propia destrucción y sin lugar a dudas, sin Cristo nosotros estamos totalmente perdidos. El único que podría salvar a la ciudad de Jerusalén era Cristo Jesús, pero él fue rechazado y por eso la ciudad sucumbió en la destrucción. Una aclaración: no fueron los castigos de Dios sobre esta ciudad los que ocasionaron toda esta destrucción y grande mal. El que ocasionó toda esta destrucción fue Satanás mismo. Muchas veces Satanás engaña en el sentido de que las personas piensan que Dios manda estos castigos horrendos sobre la humanidad, pero lo que él hace simplemente es que respeta la decisión de cada uno. Él se aparta de aquellos que lo rechazan y entonces, al apartarse él, Satanás toma el control de las personas que rechazan al único que puede salvarlos de este poder destructor, de este poder satánico que solamente piensa en matar, en robar y en destruir. El Señor vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. La lección del día lunes se titula Cristianos salvaguardados providencialmente. Vamos a ver lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 1, y el libro de Isaías 41:10. El libro de los Salmos, vamos a leer primero, capítulo 46 y versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Veamos lo que dice el libro de Isaías 41:10. Creo que es el versículo de memoria. Me parece que lo acabamos de leer. Efectivamente dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y precisamente los cristianos fueron salvaguardados providencialmente, como lo es el título de la lección. En esta destrucción de la ciudad de Jerusalén, ni un solo cristiano pereció, porque todos habían escuchado la amonestación del Señor cuando Él dijo: cuando veáis la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, rodeada por ejércitos, entended que la profecía del profeta Daniel se estará cumpliendo. El que lee entienda. Por consiguiente, dice el Señor, el que está en la azotea no baje a tomar su capa, el que está en el campo no regrese a su casa para tomar algo para llevar, sino que tienen que salir pronto afuera de la ciudad, porque la destrucción ha llegado y no quedará piedra sobre piedra sin que fuese derribada. Y entonces el Señor dio la señal a sus hijos que creían en Él, que cuando la ciudad estuviese rodeada por ejércitos, la destrucción habría de llegar sobre la ciudad de Jerusalén. Y precisamente fue en el año 66 después de Cristo cuando Cestio Galo sitió la ciudad, y por motivos aparentemente sin explicación alguna retiró el sitio de la ciudad. Entonces los judíos se empeñaron en perseguir a Cestio Galo, y en esa trama de lucha entre los romanos y el pueblo judío, los cristianos tuvieron una puerta abierta para poder salir de la ciudad, y todos los cristianos abandonaron la ciudad y se fueron a morar a una ciudad llamada, si no estoy mal, Vera o Pera, no me recuerdo el nombre de la ciudad, pero ahí se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, en el primer capítulo, los detalles de cómo los cristianos salieron de la ciudad en el preciso momento que Dios les había indicado, y ningún cristiano murió víctima de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Lo mismo, Dios ha dado amonestaciones para cada uno de nosotros, y las amonestaciones se encuentran en su santa palabra. Si nosotros ponemos oído a su voz y ponemos atención a sus palabras, Él también nos va a salvaguardar de la destrucción final que está por venir sobre este mundo. Pero como dice la Escritura, el que lee entienda. Es decir, nosotros tenemos que dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios, porque es aquí donde nosotros podemos tener la seguridad
que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Tristemente hay muchas personas que le ponen más atención al horóscopo, a adivinos, a agoreros, a hechiceros, a las cartas, al tarot, pero no ponen atención a la palabra que es verdad y que nos ha profetizado lo que está por suceder muy pronto, y eso es la palabra de Dios, lo que Dios ha dejado para que nosotros podamos escudriñarla y para que podamos entender lo que está por suceder muy, pero muy pronto, a las puertas. La lección del día martes se titula Fieles en medio de la persecución. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 y capítulo 4 y versículo 4. Hechos 2, 41, capítulo 2 y versículo 41. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a buscar otro texto en el capítulo 4, versículo 4. Vemos que en medio de la persecución, la iglesia de Cristo empezó a crecer, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Nótese que en medio de las aflicciones, en medio de la persecución, los cristianos fueron fieles a Dios y predicaron la palabra con poder. El Señor Jesucristo les advirtió que no salieran de Jerusalén hasta que fuesen investidos con poder. Y recibiréis poder, dijo el Señor, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y a pesar de que eran perseguidos, muchos de ellos eran encarcelados, otros eran torturados. Luego el emperador Nerón los vestía de pieles de ovejas y los lanzaba a los coliseos romanos, y soltaban a las fieras, a los leones, a los tigres, a los lobos, a los perros salvajes, para que devoraran a los cristianos, y estas eran acompañadas por aplausos y risotadas de la muchedumbre que llenaba los coliseos romanos. Eran los espectáculos de aquellos entonces. Y entonces los cristianos eran despojados de sus propiedades, algo otros eran torturados, algo otros eran quemados en la hoguera, y ellos, cuando iban a ser quemados, se ponían sus ropajes de gala, sus mejores ropas, y las llamas del fuego, las llamas de la hoguera, apagaban el cántico que ellos estaban entonando, un cántico de alabanza a nuestro Dios, de victoria, un cántico que llevaba hasta el infinito la testificación de una persona que había sido sellada por el Espíritu Santo y que había sido investida con poder, para que, a pesar de la persecución, a pesar de la tortura y a pesar de la muerte, ellos seguían siendo fieles. Asistencia a la comunidad. Veamos, por ejemplo, la lección del día miércoles se titula Asistencia a la comunidad. En el día miércoles, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 44 al 47. Hechos 2, 44 al 47, dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Estos fueron los comienzos de la iglesia primitiva, de la primera iglesia temprana, justo poco después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y es por eso de que el número de las personas crecía en cantidad, se bautizaban por miles.
5,000, 3,000 eran los bautismos de esta pequeña iglesia que inició con poder. 120 personas era el número de las personas que iniciaron la iglesia del Señor, y luego creció de una forma exponencial al punto de que el mundo entero conocido recibieron la palabra del Señor. Cuando la persecución inició, donde quiera que ellos eran esparcidos por causa de la persecución, ellos iban predicando con poder, con alegría, y servían a la comunidad con amor los unos con los otros. Los discípulos, los apóstoles hacían señales, milagros y prodigios, sanidades. Todos estos señales acompañaban a los hijos de Dios, pero lo más importante era que eran unidos en amor, unidos en sencillez de corazón, sirviéndose los unos a los otros. Vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los discípulos para que ellos repartieran a cada uno conforme a la necesidad que había en la iglesia. Y esto fue lo que causó el crecimiento de la obra del Señor de una forma exponencial, porque se mostraba el fervor verdadero, el fervor religioso, guiados por el Espíritu Santo, guiados por el principio del amor. Necesitamos nosotros hoy en día que la iglesia de Cristo, que los verdaderos hijos de Dios se levanten con estas características, sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo de todo corazón, en amor los unos con los otros, en unidad, y testificando con poder la palabra del Señor, llenos del Espíritu Santo. La lección del día jueves se titula Un legado de amor. Vamos a leer San Juan capítulo 13, versículo 35. San Juan capítulo 13, versículo 35. Dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta fue la señal inequívoca que Dios dispuso para sus discípulos, por lo cual seríamos reconocidos de que somos hijos de Dios o discípulos del Señor. Si nosotros tenemos amor los unos por los otros. El Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La Escritura dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no es que sienta amor, Dios no es que tenga amor, Dios es amor. Y si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, la Escritura dice que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por consiguiente, si alguien dice que ama a Dios, ame también a su hermano. El Señor Jesucristo nos enseñó con su propio ejemplo que tenemos que amar no solamente a aquellos que nos aman, porque si amamos solamente a los que nos aman, no hacemos nada de más. Así mismo hacen los gentiles. Solamente aman a aquellos que les aman a ellos, solamente saludan a aquellos que les saludan a ellos, solamente sirven a aquellos que les sirven a ellos. Pero el Señor dijo: amad a vuestros enemigos, orad por aquellos que os maltratan y por aquellos que os ultrajan. Y aquí es donde verdaderamente se demuestra el verdadero espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, el espíritu del amor. La Escritura dice de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. No hay lugar para la ira en un verdadero hijo de Dios. No hay lugar para el rencor, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para el egoísmo, no hay lugar para la vanagloria, no hay lugar para el servicio propio, para aquel que está revestido del poder de lo alto. Esta es la señal inequívoca que Dios ha dejado tanto para el mundo y también para el universo entero, que debemos de amarnos los unos a los otros como el Señor mismo nos ha amado a nosotros, como Él nos ha dado ejemplo. Mis amados hermanos, esta es la cuestión. ¿Servicio a Dios o egoísmo? Esa es la pregunta de la lección de esta semana. ¿Amor o egoísmo? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser la decisión que nosotros tomemos? Recordemos de que estamos
en medio de una batalla cósmica donde pelea el Señor Cristo versus el enemigo de Dios y de los hombres, Satanás. Y están peleando por tomar el control de la mente y del corazón y del ser de cada uno de nosotros. ¿A quién nosotros le vamos a dar lugar para que se siente en el trono de nuestra mente y de nuestro corazón? Recordemos de que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, el Señor entrará a él, cenará con él y él cenará con el Señor. Pero si rechazamos al Señor, el otro, ese no toca la puerta. Ese entra de un solo, aunque no se le invite, y por omisión, si rechazamos al Hijo de Dios, nosotros estamos aceptando al enemigo de Dios, como lo hizo la ciudad de Jerusalén. No permitamos de que el corazón de Cristo sea nuevamente quebrantado, como lo fue cuando lloró por la ciudad de Jerusalén, y cuando cada persona lo rechaza a él, el Señor le duele su corazón porque él dio su vida por cada alma que habita en este mundo, por cada persona que habita en este mundo. Él dio y entregó todo su ser, toda su vida, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Así es que esta es la lección de esta semana, el comentario de la lección. Espero que sea de beneficio y de bendición para cada uno de ustedes y que nosotros podamos decidir por el amor y que podamos dejar al egoísmo de lado. Bendiciones para todos, un feliz sábado que está por comenzar pronto y una feliz semana cuando el día del Señor culmine y termine. Bendiciones para todos, nos vemos en el siguiente repaso la próxima semana con la ayuda de Dios. Dios les bendiga.